Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy. Como siempre, todos los lunes a las 10 de la mañana transmitiendo en vivo por G6 Radio. Bienvenido y bienvenida. Ya estamos de hecho precisamente rumbo a la recta final del año. ¿Cómo van todos ustedes con esas metas, con esos ánimos? ¿Van a ver a la familia? Cuéntenme, realmente, hoy vamos a hablar precisamente no de ningún tema de teoría, no vamos a hablar de gráficas, ni siquiera tampoco de tasas de intereses, de productos. Vamos a hablar del dinero, el tema del que menos hablamos. ¿Y qué crees? Que del que menos hablamos con la verdad, ¿no? Por eso, hoy vamos a hablar del dinero, pero desde un lugar distinto, más humano, más real, más cotidiano y más honesto. Hoy vamos a abrir una caja fuerte. Esa que no guarda ni siquiera billetes, sino lecciones, aprendizajes cicatrizados precisamente, y esas monedas de experiencias que valen más que cualquier oro o 1,000 millones de pesos. Hoy hablaremos de los fracasos financieros, de las caídas que nos enseñan precisamente a caminar con más firmeza a lo largo de nuestra vida. El dinero está en todo lo que hacemos y curiosamente es el gran protagonista en la obra de toda nuestra vida. Piensa en esto en un momento conmigo. Hablamos de nuestros dolores, del amor, inclusive con alguien de confianza, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien de confianza, oye, ¿qué crees? Tengo miedo de no llegar a fin de mes. O quizás me siento un fracaso o un fraude porque gano bien, pero ¿qué crees? Estoy más vacío que nunca. O inclusive contar o decirle a ese alguien, me endeudé hasta el cuello y no sé cómo salir, me da pánico, no sé ni siquiera qué hacer, ¿no? Entonces, la verdad, todo esto nos lo callamos y entonces nos sonrojamos, nos tragamos el orgullo e inclusive la vergüenza. Y en este silencio, el dinero se convierte en un monstruo en la oscuridad que va creciendo cada día y cada vez nos deja inclusive con insomnio, con muchas preocupaciones, dolores de cabeza. Entonces, realmente hagamos conciencia, ¿no? Si hablamos de trabajo, hablamos de la pareja, hablamos de las experiencias, de lo que vivimos, a dónde fuimos, hablamos de la familia, hablamos inclusive hasta de la mascota, ¿no? Pero cuando se trata de dinero, ahí, ¿qué crees? Nos quedamos bien callados. ¿Por qué? Porque nos enseñaron precisamente a verlo como un tema bastante incómodo, como un cállate, no preguntes, ¿no? Como un no digas cuánto ganas, o inclusive mejor evítalo, evítate problemas, ¿no? Y aquí la primera gran verdad precisamente es que, ¿qué crees? Que tu relación con el dinero es tu relación contigo mismo proyectada en billetes, centavos, tarjetas y dinero, ¿no? Entonces, este precisamente es el termómetro más preciso de tu autoestima, de tus miedos, de tu paz interior, de tu relación con el dinero, es saber que es completamente igualita a todas tus relaciones humanas, ¿no? Si hay paz, orden, claridad y si hay dinero en tu bolsillo, en tu cartera, en tu casa, se nota. Pero si hay miedo, hay control, hay culpas, hay silencio. Si no tienes inclusive también el dinero, ¿qué crees? Que también se nota y se nota más, ¿no? Entonces, la verdad es como dice la canción de Shakira, ¿no? Se nota cuando te quieren, pero cuando no, se nota más, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo literalmente.
Yo crecí en medio y tatuado realmente, yo creo que en mi alma, en la piel, todo, el miedo a que se acabara el dinero, a no ser suficiente, a fallar inclusive. Por eso me administraba muy, muy estrictamente y muy bien. Asumí inclusive responsabilidades de adulta. Y entonces mi cuerpo, ¿qué crees? Que empezó a hablar de lo que yo callaba, sin ni siquiera yo saberlo, ¿no? El estrés, la angustia financiera constante se manifestó como vitiligo en mi rostro, ¿no? Aparecieron inclusive manchitas blancas aquí, manchitas blancas acá, manchitas blancas por acá, todo por acá, ¿no? Como un mapa de mi ansiedad prácticamente pintada en toda mi piel, ¿no? Era mi bandera de auxilio, invisible para muchos, sí, pero para mí era un recordatorio diario en el espejo de que algo realmente estaba mal. Entonces, aquí el punto es que ignorarlo, pues no me hacía nada bien, ¿no? Pero sí lo ignoraba constantemente, ¿no? De hecho, muchos de los que me conocen de años me recordarán inclusive con estas manchas y un buen día cambié de trabajo, ¿no? Entonces, y así las manchitas desaparecieron y se fueron tan silenciosamente como llegaron, ¿no? Entonces, la realidad es que en este caso, esta situación hoy en día, ¿qué crees? Que la reconozco como mi mayor maestro para poder precisamente compartir con todos ustedes estos tips de finanzas personales. Esta fue una de las lecciones más valiosas de mi vida. El dinero no es una matemática pura, es realmente una autobiografía, son emociones puras, completamente personales e internas. Y este espacio, este granito de arena, nació precisamente el día en el que yo un día también me miré al espejo y sin esas manchas me dije, pero ¿por qué nadie me dijo del dolor, o que el dolor financiero me podía marcar la cara de esta manera, ¿no? ¿Por qué nadie nos enseña que ahorrar precisamente es un acto de amor propio y que gastar puede ser precisamente también un grito de auxilio, ¿no? Inclusive el cobrar poco es un susurro del decirte a ti mismo que no te valoras, ¿no? Entonces, porque precisamente por más que trabajaba, por más que me preparaba, por más que me esforzaba, por más que estudiaba, por más que me certificaba, por más que tocaba el éxito directamente con mis manos, por más que yo tenía más y más dinero, ¿qué crees? Que seguía sintiéndome intranquila con el dinero y seguía sintiendo ese miedo a que se acabara, ¿no? Entonces, precisamente aquí fue cuando nació mi inquietud de querer romper ese silencio, porque la realidad es que tú, o sea, tú ni las nuevas generaciones, precisamente más allá, inclusive las nuevas generaciones, no quisiera que tengan que aprender con esas manchas en la piel, con úlceras en el estómago, con caída del cabello, con dolores de cabeza inexplicables, con dolores en la ciática, ¿no? Con a lo mejor noches en vela, con desesperación, con aislamiento social, con depresiones. Entonces, precisamente en este camino de autoconocimiento, yo caí en cuenta en tres pilares que sostienen absolutamente todo y te los quiero compartir. Número uno, el pilar número uno del que me di cuenta es que tu forma de gastar es precisamente tu forma de gastar, pero tu energía vital. No es lo mismo luchar ante la vida que transitarla. Cuando gastas en desesperación, el llenar esos vacíos, en aparentar inclusive en ocasiones, estás peleando una batalla bastante agotadora contra ti mismo. Cuando gastas con intención en lo que realmente va a alimentar tu vida, tu alma, tu crecimiento, entonces estás fluyendo. Entonces, la realidad es que en qué batallas estás invirtiendo tu energía tú, ¿no? Al día de hoy, ¿en qué batallas la has invertido? En la de la apariencia como tal o en la de la paz, ¿no? Entonces, tú decides realmente qué batalla es la que quieres transitar, ¿no? Y si la quieres transitar o la quieres luchar. Entonces, el otro pilar del que me he dado cuenta precisamente es que tu forma de ahorrar es tu forma de abrazar a tu yo del futuro.
Es la prueba tangible de que realmente te importas y punto, no hay más, ¿no? De que realmente te cuidas, de que realmente te proteges. Un fondo de emergencias no es un número en el estado de cuenta, es un abrazo que te estás dando a ti mismo desde hoy, diciéndote, tranquilo, yo te cubro, yo te presto, estoy aquí para ti, ¿no? Entonces, quien no sienta esa paz con el ahorro o con ese guardadito que tenga en su cuenta, es que aún no ha hecho las paces consigo mismo, ¿no? Y otro pilar también del que me di cuenta es que tu forma de cobrar o tu ingreso o tu sueldo es la cotización oficial de tu valor propio, ¿no? Aquí duele y sí, duele bastante a veces, ¿no? ¿Cuántos no estamos en trabajos inclusive que podemos o los llamamos mal pagados? Pero ¿qué crees? A veces ni siquiera es por el sistema mismo, sino porque nosotros mismos nos pusimos ese precio por miedo, por pensar y decir, es que es lo que hay, ¿no? Por no creer que merecemos más, porque precisamente pensamos que no estamos preparados. O incluso sí, por ahí alguien nos lo dijo, ¿no? Pero ¿qué crees? Que tampoco hicimos nada para estar mejor preparados, ¿no? Entonces, ojo, inclusive hay personitas que también, cuando hay un bien o servicio de por medio, que es el que está ofertando, esto duele más inclusive con amistades y con familia. Ah, ¿y cómo te voy a cobrar, no? Claro que sí, pues sí tienes que cobrar, no le estás cobrando a la persona, le estás cobrando a tu expertise, a tu tiempo, a tu garantía. La realidad es que tu expertise en el ramo, lo que te costó aprender lo que sabes, ¿no? Entonces, eso es lo que estás cobrando, ¿no? La verdad es que por esta parte quiero invitarlos a mi museo de los tropiezos financieros, ¿no? Cada pieza tiene una historia, sí, pero también cada persona tiene sus piezas y son piezas únicas, ¿no? Entonces, mi primera obra se llama La alcancía abierta, ¿no? Entonces, cuando precisamente esta alcancía abierta era cuando yo confiada o una persona confiada, ¿no? Dejas tu alcancía a la vista y abierta, ¿no? Estás diciéndole ahí completamente al mundo, toma lo que necesitas. Hasta que un día vacía te das cuenta que tú también necesitabas y ¿qué crees? Que ya no hay nada en esa alcancía. Entonces, pues ahí es cuando uno tiene que crecer con más desconfianza y con precauciones, ¿no? Los dólares bajo el colchón, ¿no? Creí que guardar era esconder, que la seguridad era invisibilidad. El día que me los robaron, entendí que el miedo es un pésimo asesor financiero. ¿Y qué crees? Que la confianza también mal entendida también cuesta bastante caro, ¿no? Entonces, también por otro lado tenemos el negocio con la familia y esta es una herida dulce, ¿no? Emprender con la familia o incluso con amistades, pensé que se mezclaba amor con negocio. Es una buena combinación, suena bonito, ¿no? Suena dulce, pero error. Aprendí que lo que no se firma se olvida y que donde debió haber equipo había un favor que te estaban haciendo, que incluso, sí, claro, sí funciona el negocio a veces y muchas veces, ¿no? Pero ¿qué crees? Que también a veces se confunden con una obligación de sostener al prójimo eternamente, ¿no? Entonces, por otro lado, inclusive a cuántos no nos ha pasado el favor del afore, ¿no? Hacer un favor a una amistad cambiándome a su afore, la verdad es que nunca, 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 por favor, delegues tu futuro por quedar bien. Tu jubilación no es una moneda de cambio. De verdad, no importa si te dejan de hablar después. Si lo vas a hacer, hazlo informado y porque estás convencido y que sea un buen afore al que te vas a cambiar, ¿no? El ahorro no automatizado. ¿Qué quiere decir aquí? La verdad es que abrí una cuenta de ahorro con inversión sin automatizarlo. Es lo mismo que dejar la alcancía abierta o el ahorro en CETES. ¿Por qué? Porque nunca creció y la verdad es que desapareció, una porque no estaba uno y otro porque dispuse de todo en poco tiempo. La verdad se me hizo fácil, ¿no?
algo aquí que creo que nos pasa absolutamente a muchas personas de las que me puedan estar escuchando. La compra por culpa, los juguetes de mi hijo, ¿no? Esta duele y duele en lo más profundo, ¿no? Compraba realmente juguetes, colecciones enteras para llenar el vacío de mi ausencia, ¿no? Creía que pagaba con dinero, el tiempo que yo no le daba a él, ¿no? Aunque sí, claro, un día me dijo, mamá, gracias porque todas las colecciones que quise las tengo. ¿Cómo le hiciste? ¿No? Si yo no ponía un alto en aquel momento a esto o no le enseñaba una sana relación con el dinero y a valorar lo que realmente tiene, esta situación se me hubiera podido salir de las manos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo hubiera podido crear un aprendizaje, quizá de que el amor y la atención se puede reemplazar con objetos materiales. Incluso que su valía personal, esto es algo bien delicado, pudiera haber estado ligada a lo que él tiene o lo que recibe. Entonces, llevándolo claro a una adultez donde tenga que reformular absolutamente toda su valía como persona, por poner un ejemplo de entre todos los daños que le hubiera podido yo causar, ¿no? Pero ¿qué crees? Este no fueron todos los fracasos, hay bastantes más, pero hubo un fracaso estrella, ¿no? Que fue un experimento catastrófico que experimenté en mi vida, ¿no? La temporada del, pues yo me lo merezco, ¿no? Pues me lo doy, para eso trabajo, creo que lo valgo, ¿no? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han sentido? ¿Lo han vivido? ¿Lo han dicho? Después de años de una administración militar que yo tuve, ¿no? De anticipar inclusive el Buen Fin en octubre, ya desde meses anteriores, para las compras de Navidad, yo era la más feliz, ¿no? Porque ya estaba cubierta con mucho tiempo de anticipación. Es más, las reinscripciones yo ni siquiera las sentía, ¿no? De vivir con una planificación que quizás sí, por un lado sí me asfixiaba, pero también por otro lado, dentro de ese esquema que me daba cierta paz o más bien una paz impresionante, por el control que tenía, ¿no? Del otro lado, pues había un control inmenso en esa administración tan exhausta que un día exploté. Sí, pero también me rodeaban voces que me decían, ay, ¿qué esperas? Ya estamos aquí, pues cómpratelo. Ay, disfruta, cómpratelo, ándale. Está padre, se te ve bien. Pues, ¿por qué no te lo vas a comprar? Mira, mañana Dios proveerá, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que cedí, me solté, me dejé llevar, compré caprichos y dije, sí, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Sí a todo, sí, ¿no? Viví y libre, ¿no? Vive libre, ¿no? Libre soy, ¿no? Entre comillas, ¿no? Chicos, no lo hagan, por favor. No está absolutamente nada cool. Fue el segundo momento más oscuro de mi vida financiera. La libertad se convirtió, se los juro y se los prometo, en ansiedad pura. El Dios proveerá se sintió como un abandono a mí misma. Me estaba traicionando completamente, ¿no? Había construido precisamente un castillo de disciplina para salvarme a mí misma y yo misma le puse una dinamita y ¡pum! Estalló todo, ¿no? ¿Y qué crees? Que la ironía más grande de la vida es que esas personas que me animaban a vivir y disfrutar no estaban ahí cuando la necesidad llamó a mi puerta, ¿no? El único rescate financiero verdadero y garantizado eres tú mismo. La única libertad real nace del autocontrol, no del descontrol, ¿no? De verdad que yo decía en ese momento, o sea, es que sí tengo, pero no tengo para eso, ¿no? Es más, yo pensaba, genuinamente, ¿no? Ay, ¿a poco ustedes sí podrán tener siempre para andar comprando así, ¿no? Y bueno, hasta me daba pena no comprármelo o decir, no, no tengo, ¿no? Porque yo sabía que sí tenía, pero me daba oso que pensaran que no tuviera, o que era coda, o que pensaran, ay, que es pobre, o que pensaran, ay, es que no se quiere, ¿no? Pero realmente no lo necesitaba. Podía yo seguir viviendo sin ese algo que realmente no necesitaba. Entonces, sé que algo pasó en mí en ese momento que me dejé llevar.
Sí, quizás me dejé influenciar, nunca lo había hecho. Se siente padre esos momentos, claro, pero hasta ahí y punto. Nunca jamás lo volveré a hacer. Eso del mañana Dios proveerá, discúlpenme, pero es lo peor que alguien puede vivir. Bueno, o al menos yo no lo disfruté en absoluto, ¿no? ¿Y qué creen? Ni me siquiera me pregunten cómo están esas personas que me aconsejaron así, ¿no? Pero por eso también es tan importante que cuidemos de las personas que nos rodeamos, ¿no? Incluso, fíjense que de esos escombros, pues nacieron mis herramientas más poderosas, ¿no? Estos no son consejos como tal, yo a lo mejor los llamaría como kit de primeros auxilios que me funcionaron a mí, ¿no? Entonces, el primer punto, el primer herramienta que debemos de tener en nuestra cajita de primeros auxilios es el pote de la incertidumbre, perdón, de la certidumbre como tal, algo que garantice, que me dé certeza, me dé tranquilidad. Divide absolutamente todos tus gastos que tienes que pagar, digamos, pero no los gastos del presupuesto que gastas mes a mes, no. Todos tus gastos anuales, a lo mejor los anuales, los semestrales, los trimestrales todavía, inclusive los bimestrales, pero divídelos todos, no sé, a lo mejor inscripciones, la anualidad del seguro, tenencias, algunos impuestos, seguros, todo lo que tengas con pago así digamos, en parcialidades, divídelos entre 12 meses todos, ¿no? Y guarda esa cantidad mensual en un apartado precisamente con el nombre del apartado. Por ejemplo, reinscripción, ¿no? 15,000 pesos, ¿no? Entre 12, 1,250. Entonces, tú vas a apartar cada mes, si te pagan por mes, apartas 1,250. Si te pagan por quincena, apartas la mitad en una quincena y la mitad en otra quincena, pero en tu cajoncito de reinscripción, ¿no? Entonces, cuando llegue el pago, será un suspiro, no un terremoto en el momento de agosto, septiembre, donde ya vienen las reinscripciones, ¿no? O en febrero, ¿no? O inclusive en diciembre. Entonces, esto no es administración. Esto es cariño premeditado a uno mismo, ¿no? Mismo caso vas a hacer con todo, con las navidades, con las anualidades, con los seguros, con etcétera, con todo lo que tengas que pagar en parcialidades de anualidades, ¿no? Así entonces te vas a dar cuenta que quizás el dinero que te sobra al mes realmente no te está sobrando y no tienes por qué gastártelo, porque cuando entonces vengan tus anualidades, pues ¿de dónde vas a sacar? Por eso muchas veces nos estamos tronando los dedos, ¿no? Entonces, la verdad es que si haces esto, ya lo vas a tener ahí. E incluso eso mismo te servirá, digamos, como de hacerte un autopréstamo, ¿no? Para alguna contingencia que llegaras a tener. Imaginemos que a lo mejor ya estás en el mes 10 de pagando a ti mismo la reinscripción que tienes que pagar, ¿no? Pero se te surgió una contingencia. Realmente pues ya de 1,250 pesos mensuales, pues ya tienes una lana ahí guardada. Entonces, te autoprestas y la recuperas. Entonces, no va a ser necesario voltear a ver a tarjetas de crédito, voltear a ver al vecino, al primo, al tío, a ver quién te puede auxiliar, ¿no? A las aplicaciones, inclusive ahorita que están de moda. Entonces, la realidad, esta estrategia sí cuesta trabajo al principio, porque tienes que estar desembolsando, tienes que estar a lo mejor reorganizándote, pero realmente si lo haces, es más, si sí tienes que pagar cuando vengan, o sea, si sí tienes que pagar cuando vengan tus anualidades porque recibes bonos, ¿no? A lo mejor dices, bueno, es que eso ya lo tengo cubierto porque voy a recibir el aguinaldo, porque voy a recibir mis utilidades, porque voy a recibir bonos, comisiones. Entonces, ¿a poco no te gustaría recibirlos íntegros y poder disponerlos íntegros, ¿no? Claro que sí, a todos nos gusta recibir una cantidad grande de dinero y el que diga que no, por favor, levante la mano y que me diga por qué no, ¿no? Entonces, si decides gastar todo en ese momento que recibes este bono o no, o ahorrar un porcentaje, pues ya esa es tu decisión también, ¿no? Pero la verdad es que esta parte o este tip que les estoy compartiendo
A mí me ha funcionado bastante y yo creo que así es como a lo mejor muchos podemos comenzar, ¿no? Por otro lado, fíjense que existe la quincena fantasma, ¿no? En tu primer quincena del mes, aparta la mitad de todos tus gastos fijos y después vive. Aparta la renta, el colegio, servicios, todo lo que tengas que gastar. Y en la segunda quincena pagarás con el resto y después vas a vivir. Así nunca ninguna quincena será la malvada de la película, o la alta o la baja, ¿no? Siempre tendrás estabilidad y siempre, siempre, siempre vas a tener dinero. Entonces, ¿por qué pasa entonces que las quincenas que no son de pagos, qué crees? Nos la echamos toda la quincena en una sentada, ¿no? Entonces, y la siguiente que sí son de pagos, pues andamos volando bajo, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí, con esto vas a poder garantizar que tengas siempre dinero. Presupuesta inclusive hasta el desodorante. Suena obsesivo, sí, pero es bastante liberador. Cuando le pones nombre a cada peso, le quitas el poder de, ay, achis, ¿en qué se me fue? ¿No? La ansiedad vive de lo desconocido y viene de ahí. Mata la ansiedad con esos datos. Presupuesta hasta lo más bobo que te imagines. Es más, dime qué es lo más insignificante en lo que gastas sin ni siquiera darte cuenta. Y que realmente lo haces, ¿no? Eso empieza a presupuestarlo también. Recuerda que lo que no se ve y no se conoce, no podemos cambiarlo ni controlarlo, ¿no? Fíjense que también por otro lado tenemos una lección de un niño de 4 años. Fíjense que cuando mi hijo tenía y me veía, más bien veía trabajando en casa, ¿no? En la computadora y pedía algo, él creía que el dinero salía, yo creo que por el USB o por atrás de la pantalla, no sé, ¿no? Porque me dice, pero es que mamá, si estás trabajando, por qué no vamos y me lo compras? Se lo tuve que explicar tal cual, ¿no? El dinero no brota, hijo, de la pantalla de la computadora, ¿no? Sí estoy trabajando, pero ese es un intercambio de un trabajo y se recibe en una fecha en específico. Y además de que se recibe, pues se administra bien. Entonces, esa conversación a su tamaño, a su edad con él, pues nos dio paz y nos dio la realidad, esa tranquilidad a los dos, ¿no? A veces quizá no tenemos las respuestas o la paciencia para explicar las cosas, pero si es necesario, a lo mejor tampoco involucrarlos en los gastos de casa para que ellos se estresen con nosotros, no, pero sí hacer de su conocimiento cómo es el sistema, cómo funciona el dinero, de dónde viene, cómo llega, cómo se va, cómo vuelve a regresar y cómo se vuelve a ir, ¿no? Y hay tiempos de espera para todo lo que queremos, ¿no? Entonces, esa plática creo que es muy sana con nuestros hijos a cualquier edad. Ellos son tan inteligentes que pueden comprender absolutamente todo, ¿no? Entonces, la verdad es que después de contarte algunos de mis fracasos, no todos, ¿no? Personales, pues no puedo dejar de lado algunos fracasos, que se ven como sociedad, ¿no? Una y otra vez, y la verdad creo que son patrones inclusive sociales, que poco a poco, conforme vamos avanzando, pues pueden modificando inclusive, ¿no? No tenemos que ser partidarios de la misma sociedad como tal o de cómo funciona la sociedad. Entonces, esta es bien importante porque además me gustaría como compartirte ciertos tips para poder resarcir o saber cómo manejar este tipo de situaciones. Nada más que ya se me está terminando el tiempo. Y entonces, este tema, ya abordando un poquito más a lo terrenal en el tema social, en nuestros roles sociales, pues lo vamos a abordar en el siguiente episodio, ¿no? La verdad es que me quedo con mucha tranquilidad porque sé que si ustedes reciben este tipo de consejos, la verdad es que quiero que se vayan el día de hoy con esto. Quiérete tanto porque tu paz interior vale más que cualquier capricho que puedas tener, ¿no? Protégete tanto que tu futuro sea tu obra maestra y tu mayor meta. Y valórate tanto que tu precio haga TikTok como el latido de un corazón que sabe a cómo va su ritmo, ¿no? Entonces,
me gustaría que me contaras cuáles son tus fracasos de estos que te compartí, cuál te resonó más, con cuál te sentiste más identificado o incluso con cuál te incomodaste, ¿no? O con cuál te molestó, porque ¿qué crees? Que probablemente ese es con el que más te identificas, ¿no? Y si no lo sabes, entonces escríbemelo aquí, porque la verdad es que este diálogo pues lo construimos todos, ¿no? Te espero hasta el próximo episodio, vamos a seguir creciendo y yo soy Berenice Financiera. Recuerda que educarnos en dinero nos hace libres. Nos vemos, bye. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.